Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, profesor. Sí se escucha. Ya, chicos, disculpen un momento, pasa que la cámara está fallando y no puedo acceder al PPT por casualidad. Ante todo, mi nombre es Pedro Sabamé. Buenos días, soy su profesor de historia y hoy día voy a estar en reemplazo de la profesora Pilar. Quería pedirles un favor, no logro acceder al PPT y la cámara está, no sé qué está pasando. Ahorita la voy a solucionar el problema de la cámara y la PPT. Por favor, ustedes tienen ahí las separatas del curso, ¿no? Por favor, contesten. Si no pueden hablar, pongan manito, aunque sea manita, cara triste, pero algo para saber que están ahí. ¿Ya, chicos? Por favor, pongan sus manitos, caritas felices, Buen día, profesor. algo. Buenos días. Ahí está, muy bien, David. Perfecto, gracias. Muy bien, Fabián. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Muy bien, Fátima, excelente, qué bien. No son mis alumnos y participan más que mis alumnos que tengo en clase. A ver, chicos, miren, sacan sus separatas, por favor. Tengan sus separatas a la mano, sus libros que tenemos para avanzar. ¿Ya? Hoy día vamos a tocar el tema semana 11. Semana 11. Semana 11. Y la semana 11 va a tratar sobre. Un momento, por favor. Es sobre es historia de Perú. ¿Ya? A ver si me siguen. Trata sobre las reformas borbónicas hasta el proceso de independencia. Bien, quiero, a ver, acá tengamos en cuenta algo, vamos a hacer un repaso rapidito con ustedes, ¿ok? La reforma borbónica, chicos, es un movimiento que se introduce por los monarcas de la dinastía Borbón, de la corona española, con los objetivos de centralizar el poder en la metrópoli. ¿Qué quiere decir centralizar el poder? Que se estaba perdiendo el poder en la metrópolis, ¿ya? Ahora, estamos hablando también, chicos, de un periodo que ustedes en la Universal estamos viendo hace poco, estamos viendo semana pasada, lo han visto ustedes, sobre los absolutismos, ¿ya? Los reinos absolutistas. ¿Cómo se puede decir? El despotismo ilustrado, que lo han visto, son esos periodos ya de las monarquías, que van a estar entrando en decadencia, porque cuando han visto ustedes la semana pasada, si han visto la Revolución Francesa, la Ilustración, va a haber un proceso que entran esos gobiernos en decadencia. Entonces, estas reformas borbónicas, chicos, son para centralizar el poder, ¿ok? Centralizar el poder. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, España tiene el poder de las colonias no estaban siendo, ¿cómo se puede decir? No estaban, las colonias no estaban, a ver, las colonias no estaban tributando, no estaban tributando y no estaban recibiendo la autoridad de las colonias. ¿Se acuerdan cuando vimos o ustedes vieron cuál era la política económica o la economía durante la colonia, chicos? ¿Se acuerdan cuál era la economía durante la colonia? ¿Cómo era la economía en el virreinato? Perdón. A ver, ¿se acuerdan cuál era la economía en el virreinato? Era una economía mercantilista, ¿se acuerdan, chicos? Mercantilista. Ahora, ¿quién me puede decir qué es mercantilismo? O escribirlo. ¿Qué es el mercantilismo? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué es el mercantilismo? Ustedes van para letras. De la acumulación. La acumulación de qué? De moneda, claro, la combinación de metales preciosos y el proteccionismo. Entonces, chicos, ese mercantilismo, miren, es interesante, ese mercantilismo que es el modelo económico que tenía la corona española, si bien es cierto, acumulaba dinero, pero acuérdense que también había proteccionismo, ¿no se acuerdan? Solamente España podía comercializar con las colonias, nada más, España con las colonias, miren, eso es interesante. Solo España podía comercializar con las colonias y ni siquiera el virreinato español podía comercializar, digo, el virreinato de Perú podía comercializar con el virreinato de México o Nueva España. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué llevó eso, muchachos? ¿Se acuerdan que ustedes vieron que eso llevó al contrabando, a la piratería? Entonces, los ingleses, franceses, llevaban productos más baratos por contrabando y así hay un mercado interno en los virreinatos que no comercializa directamente con España y así España va perdiendo el control de sus colonias, chicos. Así España va perdiendo el control de sus colonias. A ver la cámara. A ver, a ver. Ya. ¿Me ven, chicos? Y ahora sí. Ya, listo. Entonces, va perdiendo va perdiendo, España va perdiendo el poder sobre sus colonias, ¿ya? Y eso nos va a llevar a algo muy importante.
esa piratería, ese contrabando, España pierde el control sobre sus colonias. Y ahí es cuando la corona española con los Borbones se dan cuenta de que no ingresa mucho dinero, de que no entran muchos impuestos, contribuciones, y es por eso que deciden hacer esas reformas para centralizar el poder. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes ahí cómo una cosa lleva a la otra? Bien, muy bien. Ahora, veamos los objetivos de esta reforma en lo político, ¿ya? Es la centralización, es reducción de los cargos y la influencia de los criollos limeños. ¿Y por qué la influencia de los criollos limeños? ¿Se acuerdan quiénes son los criollos? A ver, ¿se acuerdan qué son los criollos? Cuando vimos castas, ¿qué son los criollos? ¿Quiénes son los criollos? A ver, ¿quién me puede decir, chicos? Ustedes postulan para letras. ¿Quiénes son los, escríbanlo, quiénes son los Españoles criollos? nacidos en América. Claro, los hijos españoles nacidos en América. Entonces, pero estos criollos, chicos, ya vivían en América y al ver todos esos y todas esa, a ver, el contrabando, a no poder comercializar con otras ciudades. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué nace la corrupción? ¿Entienden? Nace la corrupción. Entonces, ya todo el dinero que iba en impuestos de España no iba, se quedaba acá en las colonias, en la audiencia de Lima, con los mismos virreyes. ¿Se acuerdan que la Corte Suprema de Indias, el Consejo de Indias, era la única autoridad que podía juzgar al virrey? ¿Se acuerdan? El virrey terminaba su periodo y automáticamente iba y era juzgado en el Consejo de Indias. Incluso el virrey Toledo estuvo preso. Miren, es interesante. Entonces, se trata de centralizar el poder y quitarle el poder a los criollos que ya habían, que por las situaciones coyunturales del momento, no tributaban a España lo que tenían que tributar. Y es por eso que mandan funcionarios directamente de España, para los trabajos en el virreinato, ¿no? Y eso lo ven con desagrado los criollos, ¿bien? También es una de las causas por qué los criollos son uno de los primeros en levantarse, el grupo social en levantarse contra la corona española, ¿bien? Bien, entonces, establecimiento de las intendencias. Se establecen las intendencias, muchachos, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Las intendencias entran a reemplazar a qué institución. A ver, por favor, chicos. Las intendencias, ¿a qué institución entran a reemplazar? A ver, escríbanlo si quieren, Corre- vamos a participar. A los corregimientos. corregimientos, claro, Gianfranco. ¿Se acuerdan? Tupac Amaru, en su rebelión, ¿a quién mató? ¿Se acuerdan? A un corregidor, porque los corregimientos cometían muchos abusos. ¿Se acuerdan? Los corregimientos eran los encargados de impartir justicia, eran como una especie de jefes, Ya, eran, por ajá, como, favor, ¿sí? Buenos sor, días. deja compartiendo la pantalla. Sí, sí, disculpe, acabo de bajarlo, mire, estoy tratando de bajarlo, no puedo bajarlo. Estoy tratando, no puedo bajarlo, y lo tengo ahí, y a ver, semana 11, y no me sale, señorita. ¿Usted no me podría acceder, disculpe, a la pantalla, por favor? Ya. Entonces, chicos, y se crea la audiencia del Cusco, porque se acuerdan que solamente, se crea la audiencia del Cusco, chicos, se crea la audiencia del Cusco, se crea la audiencia del Cusco, y ¿por qué? Porque cuando Túpac Amaru hace su revolución, se dan cuenta de que tenían que hacer una audiencia más porque no se llegaba
la justicia, no se llegaba a impartir justicia a todos de una manera correcta, ¿no? De una manera correcta, chicos, ¿ya? De una manera correcta. Entonces, en ese aspecto ya estamos viendo aquí los aspectos políticos. Aspectos políticos, ¿ok? Bien. Ahora, muchachos, escúchenme. Estas reformas borbónicas, a ver, estas reformas borbónicas, chicos, entonces son la manera, las políticas por las cuales chicos, la corona española va a querer recuperar todo el poder que ha perdido, tanto en lo económico, en lo político, ¿ok, chicos? Entonces, por favor, díganme, hasta aquí, ¿alguna duda? A ver, chicos, Fátima, Lucía, hasta aquí una duda, ¿todo está bien? Muy bien, entonces continuamos con la siguiente, Todo claro, continuamos con... profesor. ¿Está claro? Bien, chicos, un consejo, ustedes están yendo para derecho, creo, ¿no? Para derecho o carrera de letras. Sí, profesor. Para derecho. Bien, bien. Entonces, por favor, ustedes ahí tienen que poner de su parte, tienen que contestar la mayor cantidad de preguntas de historia y por favor siempre aprendan a diferenciar lo político, lo económico y lo social para las preguntas de examen de historia, ¿ok? Por favor, eso ténganlo siempre en claro, ¿ya? Preguntas así esas preguntas, por favor, siempre ténganlo en claro, porque las preguntas pueden ser factores políticos y las respuestas pueden venir factores económicos. ¿Ok? Así que ustedes como van para letras tienen que contestar todas esas preguntas al máximo. Ya chicos, por favor. Ahora sí, continuemos. Un consejo nunca es malo. A ver. Aquí vamos a ver, chicos, que vamos a ver, miren, por ejemplo, la organización del espacio virreinal, reducción del virreinato del Perú y creación de virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata, autonomía de la Capitanía de Chile y creación de la Capitanía de Venezuela. Acá es importante. Ustedes se acordarán que, por ejemplo, todo el Perú abarcaba desde Panamá hasta Chile como virreinato, ¿se acuerdan? Ya. ¿Se acuerdan que solamente habían 3 puertos importantes? El puerto, ¿no? En España, escúchenme, en España, el otro puerto estaba en Veracruz, México, y puerto de Callao, en el Perú. Ahora, todos los productos se repartían desde Perú, que llegaban al Callao, se repartían a todo el virreinato por ruta terrestre, claro, por ruta terrestre, ¿no? Entonces, el Perú era importante, chicos, como un centro político y económico. Pero al haber la reforma borbónica se crean 2 nuevos virreinatos. Y aquí ocurre algo importante, porque al crearse el virreinato del Río de la Plata, se crea un nuevo puerto, el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires, muchachos, ya los barcos llegarían de frente del Atlántico, ¿hasta dónde? De frente del Atlántico llegarían hasta Buenos Aires, ya no tendrían que ir hasta el Callao. Entonces, aquí pierde importancia, chicos, bastante importancia pierde política y económica el puerto del Callao.
y el Perú como virreinato. También, acuérdense, al crearse el nuevo virreinato se pagan nuevos impuestos. Por ejemplo, Tupac Amaru cuando pasaba sus productos, porque acuérdense que Tupac Amaru tenía sus burritos habaneros y él llevaba mercadería con sus burritos. Entonces, ¿qué pasa? Pasar de un lugar a otro lugar, cuando Tupac Amaru estábamos en el virreinato, entonces, Tupac Amaru no pagaba impuestos, pero al crearse el nuevo virreinato, chicos, ya tenía que pasar, por ejemplo, a Potosí, para dejar mercadería, Potosí ya pertenecía al nuevo virreinato, ya Potosí ya no pertenecía al virreinato del Perú. Entonces, el Perú pierde, ahí miren, chicos, es importante, el Perú pierde, el Perú pierde, el Perú pierde importancia política y económica con la creación de esos dos nuevos virreinatos. El Perú pierde importancia económica. Muchachos, por favor, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta para pasar para seguir explicando? ¿Todo bien, chicos? Bien, 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 Javier. Exacto. Excelente. Bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Chile es una capitanía que tiene su propia autonomía, ¿ok? Chile es una propia, tiene su propia autonomía, capitanía autónoma, ¿bien? En las reformas económicas, el objetivo aquí, ¿qué es, chicos? El objetivo de estas reformas económicas es acabar con el contrabando. Es acabar con el contrabando. Es, es, este, es acabar con el contrabando, ¿no? Y acá hay un decreto de libre comercio de 1778 y se termina con la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Se acuerdan? A ver, estamos hablando de un periodo ilustrado, ideas ilustradas, estamos hablando de libre comercio, liberalismo, ¿se acuerdan? Entonces ya se tiene que, se trata de acabar con esa economía mercantilista. Lo que se quiere aquí es acabar con el mercantilismo, se quiere acabar con el mercantilismo entonces aquí lo que se crea es un libre mercado, ¿ya? Y por eso se termina con la Casa de Contratación de Sevilla. Pero, a ver, terminar con el contrabando así de una manera es complicado. Las estructuras estaban esas estructuras de contrabando estaban recontra bien formadas. Entonces, traer nuevas reformas, nuevos impuestos, ¿ustedes creen que ayudó en algo? ¿Realmente hizo algún cambio? A ver, chicos, ¿ustedes creen que esos impuestos, esas nuevas medidas ayudó en algo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que ayudó en algo? No. No, claro, porque ya la situación ya prácticamente 2 siglos con contrabando, eludiendo al Estado, no pagando impuestos. Y miren, ¿no? Que vamos a hacer la reforma única en un momento, vamos a ver que hubieron más impuestos, chicos, hubieron más impuestos. Entonces, hubieron más impuestos y es complicado cambiar con unas reformas 2 siglos, a ver, 2 siglos de política o economía en los virreinatos, ¿ya? En los fiscales, chicos, el objetivo es incrementar la recaudación fiscal, ¿ya? Aquí lo que se quiere es aumentar la recaudación fiscal. ¿Quiere decir eso? Tener más ingresos a través de los impuestos. Legalizar el reparto de mercancías, o sea que las mercancías se repartan legalmente. Cobrar de manera efectiva el tributo indígena y todo eso para reducir la evasión de impuestos. Chicos, la evasión de impuestos no es algo de ahora, por si acaso. Ustedes habrán visto por televisión, quizás el ASUNAC, ¿no? Persigue gente que va a impuestos. La evasión de impuestos viene de hace siglos, chicos. Quien menos, si ustedes vieron en la clase pasada la Revolución Norteamericana, ¿por qué se rebelan las 13 colonias? Justamente porque cobran impuestos. O sea, empiezan a cobrar impuestos y eso no le gusta a la gente, el cobro de impuestos. Cuando estás acostumbrado a ver, a un sistema, ¿no?, económico y que te cobren impuestos así de repente, cambia, cambia la forma de vivir o la forma de la sociedad en la que está, ¿no? Cambia eso. ¿Ya?
Vamos a ver estancos de aguardiente, coca, sal, tabaco, pólvora y etcétera. A ver, chicos, estanco. Vamos a ver, miren, acá empiezan a cobrar. Por ejemplo, otro ejemplo, Tupac Amaru. Miren, otro ejemplo. De nuevo, con Tupac Amaru empezamos. Cuando pasabas los productos, por ejemplo, llevabas la coca a la mina para que los indios puedan chachar coca para que aguanten el frío, aguanten el hambre, no se cobraba impuesto a la coca. Se empezó a cobrar impuesto a la coca. Se empezó a cobrar impuesto por pasar de Perú a Bolivia o lo que sería el virreinato de Río de la Plata. Entonces, se dan cuenta, hay nuevos impuestos. Hay impuesto a la coca, al tabaco, a la sal, a la pólvora, etcétera. Entonces, hay muchos impuestos. Impuestos por pasar de un lugar a otro donde 10 años atrás no se pagaban impuestos. Entonces, se veían perjudicados. Ahora, más adelante que veamos a Tupac Amaru, vamos a darnos cuenta justamente de qué tanto afectaron los impuestos, ¿no? Qué tanto afectaron los impuestos a, a los criollos, a los caciques, a los mestizos, incluso hasta los indios, ¿ah? Incluso hasta los indios también. En el objetivo, aquí vamos a ver que es incrementar la producción minera, explotación de las minas de Cerro de Pasco, Hualgayoc y Guarochirí. Creación de un tribunal de minería. ¿Por qué, chicos? Porque acá vamos a ver que en la minería, en la explotación de minerales, es donde más corrupción había. En el libro de Francisco Quiroz Norris habla sobre eso justamente. Las minas estaban en un estado desastroso. Habían accidentes a cada momento. Entonces, la corona lo que quería era hacer que las minas estén altamente en su mejor momento, estén tecnificadas y que la producción se mejore, pero no, a los mineros no les preocupaba eso, les preocupaba solamente producir, producir, y no les importaba quién moría o no, ni el Estado ni la seguridad de nadie, simplemente les interesaba la producción. Miren, eso llevó a muchos conflictos, ¿ah? Entre los criollos, entre entre la burocracia local con la burocracia que venía de España. Eso es interesante. Entonces hubo como que una gran lucha entre las autoridades que llegaban de España con las autoridades establecidas ya en el Virreinato del Perú. Y no hablo de Lima, hablo de las minas, miren, dense cuenta. Y si eso pasaba en las minas, que es provincia, que están alejadas, imagínense cómo era la lucha entre los criollos de la Real Audiencia con el virrey o los nuevos, o los nue- o los nue- las nuevas autoridades que venían de España. Entonces, esta reforma borbónica, muchachos, trajo mucha tensión social, mucha tensión política y económica. Cuando decimos en lo político, por ejemplo, escúchenme, es la lucha entre el virrey y las autoridades españolas contra los criollos. Eso también es un detonante para que nazca justamente el descontento de los criollos y el discurso este de que nos maltratan, nos humillan en nuestro territorio, nos maltratan en nuestra patria. Nosotros hemos nacido en América, en el Perú, ¿no? ¿Por qué tenemos que rendir cuentas? Miren, escuchen, es interesante. ¿Por qué tenemos que rendir cuentas a España si nosotros no somos españoles? Entonces, como que nace esa idea. Y tengan en cuenta también que estamos en el periodo de la Ilustración, ¿ah? Ya justamente las ideas de la Ilustración ya llegan a América, por barcos llegan a América. Por eso cuando expulsan a los jesuitas, por eso cuando expulsan a los jesuitas, se desaparecen muchos libros de la Ilustración. En reformas eclesiásticas y educativas, imponer el regalismo sobre la iglesia. Eso lo vieron ustedes en Historia Universal. ¿Se acuerdan que ese regalismo? A ver, chicos, ¿se acuerdan que ese regalismo? A ver, María, Fátima, ¿se acuerdan que ese regalismo? ¿Nos acordamos que ese regalismo, chicos? A ver, El rey Javier. está por encima. ¿Ah? Movimiento Que el re- político. Claro, es algo político, pero ¿se acuerdan de qué es? Es algo político que tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque el regalismo le quita poder a la iglesia. ¿Se acuerdan que los papas escogen a los obispos, arzobispos de los países, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Ya. Con el regalismo, chicos, los reyes son los que eh, tienen más poder encima del Papa. ¿Qué quiere decir esto? Que son los reyes los que escogen a los obispos, arzobispos, cardenales de sus países, ya no es la iglesia. Entonces, ese es el regalismo. Y eso ustedes lo han visto en Historia Universal la semana pasada, cuando han visto
la reforma, la contrarreforma han tenido que haber visto. Y también cuando han visto el absolutismo, también. Acuérdense, apunten esto, por favor, el regalismo, ¿ya? Por eso es imponer el regalismo sobre la iglesia. La corona española, el imperio español, tiene poder sobre la iglesia. Ahora, ¿cómo lo demuestra esto? Expulsión de los jesuitas en 1767 a través del programa Sanción, de la pragmática Sanción. ¿Por qué expulsan a los jesuitas, muchachos? Por muchos motivos. Primero, los jesuitas, acuérdense que son los primeros educadores, son los profesores de las universidades, de los colegios reales, están trayendo ideas liberales. Y las ideas liberales en ese periodo, ¿cuáles son de ilustración? Son la lucha contra el absolutismo, contra el régimen establecido. ¿Se acuerdan eso? A ver, vamos a ver. La semana pasada ustedes vieron eso en Historia Universal, ¿no? El absolutismo, el despotismo ilustrado, ya. Los jesuitas trajeron la ilustración a América. Entonces son expulsados. ¿Se acuerdan que los jesuitas no solamente, escúchenme, los jesuitas no solamente tenían colegios, también tenían haciendas en la costa? Ahora miren, los jesuitas, aparte de ser grandes profesores, también eran grandes administradores, ¿ah? Porque sus haciendas producían y exportaban y vendían. Un comercio, ¿no? Un comercio, te puede decir, nacional, un comercio, ¿no? Territorial de la zona, ¿no? Comercializaban, llevaban hasta Chile lo que producían en sus haciendas. Entonces, los jesuitas eran, para la corona española, eran una especie de enemigo o una especie de grupo que puede perjudicar, ¿no? Al orden establecido. Por eso los expulsan, porque miren, Tupac Amaru fue, sus profesores fueron jesuitas. La Universidad de San Marcos, los profesores eran jesuitas. Entonces, los, los jesuitas son erradicados y los expulsan de todo el virreinato, de todos los virreinatos, chicos, no solamente de Perú, de todos los virreinatos de España, ¿ya? Ahora vamos a ver formación del Tribunal de Temporalidades, ¿ya? Aquí, este Tribunal de Temporalidades, muchachos, ¿saben lo que es? Es un tribunal que se crea justamente ¿para qué? Para vender las propiedades de los jesuitas. Otras órdenes religiosas, con algunas autoridades españolas, se juntan y empiezan, este Tribunal de Temporalidades, y empiezan a vender las propiedades, las haciendas en la costa de los jesuitas, algunos colegios, o propiedades que los jesuitas hayan tenido, empiezan a venderlas, ¿ya? Es interesante ver cómo las otras órdenes religiosas toman el poder de la educación y empiezan a ver un cambio en la educación, ¿no? Pero ya, claro, los jesuitas en tanto tiempo que estuvieron en el Perú ya habían dejado la semilla ya de la ilustración en los grandes intelectuales de la época, ¿sí? Creación del Convictorio de San Carlos, se crea el Convictorio de San Carlos, chicos, ¿ya? El Colegio de San Carlos se crea y se reforma la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa que ustedes van a postular, se reforma. ¿Y cuál reformar qué quiere decir? Que se cambian de profesores, se cambia de ideología, que esté más adecuada a la monarquía, ¿no? Que esté más adecuada a la predestinación, ¿no? A la religión, y tratar de quitar esas ideas de la ilustración, tratar de quitar esas ideas de la ilustración en las juventudes, ¿no? Bien. Estas son las reformas educativas. Ahora, consecuencias, chicos, de estas reformas borbónicas es que vamos a ver el aumento de las competencias comerciales entre ciudades y puertos. Vamos a ver competencia entre los puertos de las ciudades, ¿ya? Acuérdense que ya el Callao ya no va a ser el puerto más importante en América del Sur, va a ser relegada por Buenos Aires porque directamente va a venir. Vamos a ver este incremento de la presión fiscal sobre la población. Vamos a ver si se van a aumentar impuestos, chicos, se van a aumentar impuestos y se va a cobrar impuestos a lo que antes no se cobraba, al tabaco, a la coca, a la sal, a la pólvora, e incluso al crearse nuevos virreinatos, por ejemplo, en el norte, si ya tenías que pagar impuestos por cruzar, ese nuevo virreinato, cosa que no se hacía antes. Entonces, la carga fiscal, chicos, se podría decir que la carga fiscal fue lo más importante, el detonante más importante que
que se dio, ¿ya? Es el detonante más importante, ¿ya? Descontento popular y rebeliones antifiscales. Claro, este, tanta, ¿cómo se puede decir? Tanto impuesto, tanta presión, hace que haya descontento popular y rebeliones antifiscales. Pero chicos, algo importante, acá dice descontento popular, pero también hay que tener en cuenta que no solamente era el pueblo, eran los criollos también. Acuérdense que igual que la Revolución Francesa, ¿quiénes son los que llevan la revolución? Son los burgueses, las personas más cultas. ¿Y quién es la fuerza de choque? El pueblo. Igual acá en el Perú. Acá en el Perú son los criollos los que lideran la ideología, son los criollos descontentos quienes movilizan a la gente. ¿Y quién es la fuerza de choque? El pueblo. Los indios, los campesinos, los negros, esclavos, son los que lideran, los que complementan el ejército. Los criollos son los que lideran, ¿no? Pero la fuerza de choque son el pueblo. Desarrollo de las primeras ideas de emancipación. Claro. Por ejemplo, vamos a ver La Abeja Republicana, que es una revista, ¿no? El Mercurio Peruano, que son revistas de índole ilustrado, que hablan en sí, a ver, por favor, en sí no es que hablen de vamos a independizarnos de España. Lo primero que hablan es de la igualdad. Ojo, igualdad entre criollos y españoles. Que los criollos son iguales a los españoles. Se sienten menos. Pero aquí no vayan a pensar, ahí está que están hablando de la igualdad del indio, el mestizo y el criollo. No, no, no. Están hablando de la igualdad de los criollos con los españoles. ¿Entienden? Entonces, hay un descontento y van a aparecer las primeras ideas de emancipación. Y ahí van a aparecer, ¿por qué tenemos que tributar a España si nosotros vivimos en otro lado? Nosotros no hemos nacido en España, somos americanos, somos, no sé, la idea de americano, después ya ya se dividen los países, ¿no? Pero la cosa es, hay que independizarnos de España. ¿Sí? A ver, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Ustedes están, a ver, Javier, sí? Bien, sí, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente. Y les pido mil disculpas, chicos. Estoy tratando y no sé qué he hecho. Ya, y no sabía que iba a ser reemplazo hoy día. Les pido perdón. Mil disculpas. Pero bueno, vamos a tratar de ser como ustedes están con sus separatas del curso, igual que yo con la que estoy usando la clase. Vamos a avanzar, ¿ya? A ver, insurrecciones andinas del siglo XVIII. En el siglo XVIII se observa una gran cantidad de movimientos de protesta social que van desde actos colectivos, como las demandas legales, hasta las acciones armadas. Estos levantamientos estuvieron dirigidos contra el incremento de las cargas fiscales, la explotación y la creciente pauperización de la población indígena en el marco de las reformas borbónicas. ¿Ok? En el marco de las reformas borbónicas. Ahora, vamos a ver dos rebeliones que son importantes acá, ¿ya? Dos rebeliones importantes. ¿Quiénes son? La primera es la de Juan Santos Atahualpa y la segunda es de Tupac Amaru, bueno, la de Tupac Amaru y que continúa con la de Tupac Katari. Aquí, algo importante, ¿ya? Por ejemplo, la rebelión, a Tupac Katari y a Tupac Amaru lo atrapan y los matan. La diferencia es que a Juan Santos Atahualpa no lo logran capturar. Esa es la gran diferencia, ¿no? De que murió, murió, pero murió de viejito, no se sabe cómo murió. Ahora, por ejemplo, el lugar de acción, el lugar de acción de la rebelión de Tupac, de Juan Santos Atahualpa, fue la selva central. Fue la selva central. Miren, ceja de selva, selva central. Ahora, las causas de esta rebelión es el abuso de las misiones franciscanas, ¿ya? La mitad de la sal y las epidemias, alianzas con diversas etnias amazónicas, ¿no? Achanincas, Piros, Masguengas, bueno, Combos y otros, Conigos y otros, pero acá es importante, miren, ¿por qué no atraparon a Santa Atahualpa? Porque su movimiento fue en la selva, cerca de selva. Ellos atacaban y se iban, atacaban y se iban.
y aprovechó muy bien la geografía para poder escapar. Utilizó la técnica más conocida como guerra de guerrillas, ¿no? Aquí vemos victoria sobre las fuerzas enviadas por las autoridades gracias al uso de guerrillas y mejor conocimiento del teatro, ¿no? Toma del fuerte Kinry y Andamarca, y la rebelión nunca fue develada en la región. Buenos días. Derrotaron a los ejércitos de los virreyes José Antonio de Mendoza y José Antonio Manso Velasco. O sea, dos virreyes no pudieron contra Juan Santos de Atahualpa. ¿Se dan cuenta? Al final, lo interesante de esta rebelión, muchachos, es que no pudo ser, nunca fue capturado. Miren, lo interesante de esta rebelión es que nunca fue capturado. Bueno, murió como le digo de viejito. Eso es lo importante de esta rebelión, ¿no? Que nunca fue capturado. Y esta imagen que se tiene acá de Juan Santos de Atahualpa, no se sabe realmente cómo ha sido, ¿no? Bien. Ahora sí. Túpac Amaru II, de 1780 a 1783. Tuvo como centro el Cusco y se expandió por la Sierra Sur y el Alto Perú en el Virreinato del Río de la Plata. Ya hace tiempo ya el Virreinato de las Causas, incremento de la expansión de la mina de Potosí, legalización de reparto de mercancías, los corregidores, y rechazo a las reformas fiscales borbónicas, impuestos y aduanas. Ya. Aquí sí hay que detenerlo con Tupac Amaru, por favor, si quieren agarren su lapicero y apunten. Hay dos tipos, muchachos, de rebeliones, ¿ya? Hay dos tipos de rebeliones, ¿ok? Hay las rebeliones reformistas, apunten esto si desean, y hay las rebeliones separatistas, ¿ok? ¿Quién me puede decir qué es una rebelión reformista? A ver, muchachos, una rebelión reformista. ¿Y qué es una rebelión separatista? ¿Quién me podría decir eso, por favor? A ver, una rebelión reformista, ¿qué diferencia tiene de una revolución separatista? A ver, vamos chicos, les van para letras. ¿Qué diferencia hay entre una rebelión reformista y una rebelión separatista? A ver Fátima, Javier, a ver Alexander, Valeria, Carlos, Alexandra o Ángela. ¿Quién me puede decir, Rosley, qué diferencia hay entre una rebelión reformista con una rebelión separatista? A ver, miren, las rebeliones reformistas, chicos, buscan, su nombre lo dice, reformas. No es que busquen separarse. Las separatistas son las que buscan separarse. Por ejemplo, acuérdense, cuando Martín Lutero hizo hizo sus tesis, ¿él se quiso separar de la Iglesia Católica? No, él quiso reformas nada más. La situación, la coyuntura lo llevó a separarse de la Iglesia Católica. Pero él lo que quería eran reformas en la Iglesia nada más. Igual, Tupac Amaru, en un primer momento, chicos, es un reformista. Incluso él manda cartas al rey de España, incluso medio patero sus cartas, ¿no? Su excelentísima majestad. Yo sé que usted no sabe lo que está pasando, o sea, dando quejas de lo que pasaba, de lo que estaba pasando, de lo que estaba pasando en el Perú. Incluso él había perdido un juicio. Él estaba, eh, estaba haciendo un juicio para ganar un título de cacique y que lo reconozcan como descendiente de los incas. No ganó el juicio. ¿Y por qué era importante ese juicio para él? ¿Por qué era importante ese juicio? ¿Por qué? Porque con ese juicio, Tupac Amaru, o José Gabriel Condorcanqui, su nombre, José Gabriel Condorcanqui, podía acceder a un título donde no iba a pagar impuestos, ¿no? Y le iba a exonerar si lograba acceder. Y uno de sus enemigos que se opuso a que tenga el título fue Mateo Pumacahua, que también decía ser descendiente de incas. Mira, interesante esto, ¿ah? Entonces, hubo un descontento, es interesante, hubo un descontento. Tupac Amaru estudió en el colegio de caciques, hablaba latín, era un hombre culto, tenía sus burros, y él era comerciante. Él llevaba mercaderías desde Cusco hasta la mina en Potosí y a veces hasta Tucumán en Argentina. Era un hombre acaudalado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la primera fase,
Túpac Amaru o José Gabriel Condorcanqui, disculpen antes que tome el nombre Túpac Amaru, se vestía como español, como noble español. Su ropa era de español. Miren, ¿ah? Después cuando empieza la rebelión, él se hace llamar Túpac Amaru II. ¿Se acuerdan de Túpac Amaru I, el Inca de Vilcabamba, el último Inca de Vilcabamba, que raptaron su cuerpo y dijeron que iba a resucitar? Ya, él aprovechó ese mito para llamarse Túpac Amaru II. Y ahí ya cambia la cosa con él. Ahí ya se vuelve separatista, incluso hasta se pone la mascaipacha, cambia su vestimenta. Ya hasta él mismo se cree la idea. Túpac Amaru, chicos, en todo el siglo XX ha sido el héroe de la independencia, el primer golpe de independencia. Incluso hay trabajos en muchos países como Argentina, donde lo ven a él como el primer héroe de América Latina. Y ahora analizando la situación, bueno, no es que haya sido tan héroe, lo que pasa es que tenía intereses personales, ¿no? Si hubiese ganado ese juicio, quizás si ganaba ese juicio, ni siquiera, ni siquiera iba a, a quejarse contra la corona. ¿Se dan cuenta las coyunturas? Entonces, Túpac Amaru es un personaje en la historia de nuestro país al cual tenemos que analizarlo de una manera muy, muy especial, ¿ah? Muy especial. Con eso no le estamos quitando sus méritos, ¿ah? A ver, primera fase de esta revolución es la fase quechua. La fase quechua por Túpac Amaru, ¿ya? Liderada por Túpac Amaru y sus parientes, ¿ya? En 1780 ejecutan al corregidor Arriaga en Tungazuca, ganan la batalla de Tungazuca y lo capturan. Miren, es interesante aquí porque los corregidores representan a las autoridades abusivas de la corona, muchachos, ¿ah? Los corregidores representan a todo lo malo. Eran los que se llevaban a los indios a la mitad, eran los que abusaban con los repartos, imponían productos que no necesitaban a la fuerza, eh, abusaban con en las reducciones. Entonces era un personaje mal visto. Miren. Y con Túpac Amaru, lo que hace primero es ejecutar a un corregidor. Luego vamos a ver una rebelión reformista y antifiscal en su primera fase, antifiscal. En la victoria de Sangarará, muchachos, la única victoria que tuvo, y luego la marcha a las provincias del sur para reclutar gente y regresar sobre Cusco. Aquí, por ejemplo, es algo interesante, porque miren, en esa marcha hacia el sur, Túpac Amaru cuando venció en Sangarará, debió haber ido a Cusco mejor para capturarla, pero no, se fue a buscar ayuda. Y ahí perdió tiempo y permitió que los españoles se organizaran. Cuestión de lógica, ¿no? Así como Aníbal Barca, cuando llega a Roma, en vez de invadir Roma, se da vuelta, se pasea por todos lados para buscar aliados. Y les pierden la estrategia sorpresa. Túpac Amaru II fue derrotado en Checacupe y ejecutado en el Cusco el 18 de mayo del 81. Diego Cristóbal Túpac Amaru asume su liderazgo de la rebelión. A ver, algo importante. Por ejemplo, cuando Túpac Amaru vence y en un pueblo, los españoles entran a una iglesia con la idea de que van a respetar la iglesia y no van a hacer nada. Y los indios, enardecidos, ¿qué hicieron? Quemaron la iglesia con todas las autoridades. Incluso en un comienzo, chicos, Túpac Amaru tenía el apoyo de algunos sacerdotes, ¿no? Liberales, que bueno, decían, hay que buscar reforma. Pero al quemar la iglesia, ya se ganó el odio hasta de la iglesia. Se ganó el odio hasta de la iglesia. Se ganó el odio hasta de la iglesia, chicos, ¿ya? Se ganó el odio hasta de la iglesia. Dense cuenta cómo fue, ¿ah? Quemó una iglesia con el sacerdote y con todos los que estaban ahí. Entonces ya se ganó prácticamente el odio y el odio y la enemistad también de la iglesia. Y así termina, muchachos, la primera fase de esta rebelión, está liderada por los quechos. También muere su esposa Micaela Bastidas, fue una gran lideresa de esta rebelión. También muere. La segunda fase es la fase aymara, como su nombre lo dice, es liderado por las etnias aymaras de Bolivia,
Y aquí es liderada por Túpac Katari o Julián Apaza y Diego Cristóbal Túpac Amaru. Ya. Miren, acá es interesante. Por ejemplo, en esta fase, esta fase fue más, se puede decir, Túpac Amaru todavía tenía cierto, ¿no? cierto respeto hacia los españoles todavía. O sea, en cambio, Túpac Katari y los que lo acompañaban tenían aversión a los españoles. Veían un español o alguien vestido como español, automáticamente lo ejecutaban. Entonces, fue un poco más violenta, ¿ya? Y congrega una gran cantidad de indígenas en el Alto Perú y se plegó al alzamiento que había iniciado Túpac Amaru. O sea, Túpac Katari se une al levantamiento de Túpac Amaru. O sea, mientras se levanta Túpac Amaru, Túpac Katari también se levanta. Cuando es ejecutado Túpac Amaru, él toma su movimiento, bueno, sigue, continúa, ¿no? La rebelión. Cercó la ciudad de La Paz durante más de 3 meses y se retiró frente al avance de las tropas realistas enviadas de Buenos Aires. Ya, claro, porque eh, La Paz ya no pertenecía al Virreinato de Perú, por eso mandaron las tropas desde Buenos Aires, ¿no? Las diferencias en la dirección política impidió la alianza entre los sublevados. Túpac Katari fue ejecutado en La Paz el 13 de noviembre del 781 y Diego Cristóbal Túpac Amaru se acoge a la paz de Sicuani, luego será traicionado y ejecutado. Y aquí termina este periodo de rebeliones indígenas, ya que son, se puede decir, importantes, pero, por ejemplo, la rebelión más importante, muchachos, ha sido la de Túpac Amaru. Como les digo, Túpac Amaru es una imagen de libertad. Cuando ustedes vean el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado, van a ver la imagen del gobierno de Juan Velasco Alvarado, es la imagen de Túpac Amaru levantando las manos y rompiendo las cadenas. Es la imagen del héroe, ¿no? Del héroe indiscutible, del primer revolucionario, ahí está, del primer revolucionario, la primera revolución. Por eso Túpac Amaru es considerada la primera, por algunos, la primera revolución de América Latina, el primer movimiento importante. Miren, ¿cómo será importante que hay un grupo partido político en Uruguay que se llama los Tupamaros, que han sido presidentes, ¿no? Eh, y bastantes nombres con organizaciones con el nombre de Tupac Amaru. Ha tenido mucha relevancia en la historia de América como el primer movimiento o el primer revolucionario contra la corona española, ¿no? Consecuencias, chicos, miren, esta rebelión de Tupac Amaru trajo consecuencias. Primero, se suspenden el reparto de mercancías. ¿Se acuerdan que ese reparto de mercancías, lo que hacían los corregidores, pues repartían mercancías a los indios, cosas que no necesitaban, y toma esto, no lo necesito, no importa. ¿Y cuánto vale? Lo vendían 10 veces más de lo que costaba y prácticamente enganchaban a los indios de por vida para que trabajen para ellos. Miren, eso. Y se acaba con ese reparto de mercancías. Miren, ¿ah? También se termina con los corregimientos, ¿se acuerdan? Y a cambio instituyen las intendencias, ¿ya? Que duró prácticamente, hubieron 8 intendencias en el Perú, pero duró prácticamente exactamente, digamos, casi 40 años, ¿no? 38 años duró no, 38 años, no, 40 años duraron las intendencias, 40 años prácticamente duraron las intendencias en el Perú, ¿ya? Se crea la audiencia de Cusco, solamente había una audiencia, la de Lima, y se crea la audiencia de Cusco justamente para poder, se dieron cuenta que de una u otra forma tenía que haber comunicación y escuchar a los líderes locales, ¿no? Se eliminan, chicos, los atuendos simbólicos a la nobleza indígena, que aluden al tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru utilizó justamente esos atuendos para llamarla a la gente. Miren cómo es. Los pueblos que antes ayudaron a vencer a los incas, ahora reclamaban a los incas, querían a los incas, porque se decía que todo lo que ocurrió en el tiempo de los incas fue mejor. O sea, interesante, ¿no? Los pueblos que ayudaron a vencer a los españoles, a los incas, ahora nos piden, ahora nos piden que vuelvan los incas. Represión de los curacas insurrectos del sur y fortalecimiento de los barayos. A partir de aquí, bueno, se dan cuenta, ¿los curacas quiénes son? A ver, los curacas son los líderes, los jefes de los ayus, de los grupos étnicos, esos son los curacas.
Pero ya en el siglo XVIII se usa la palabra cacique, que es lo mismo. Pero cacique es un término, chicos, de Centroamérica, ya no es un término, no es un término acá del mundo andino, ¿ya? Entonces los caciques son los curacas. A ver, y al haber esta rebelión, se dieron cuenta que los curacas o los caciques pueden ser un gran problema para la corona, por levantamiento. Entonces, se busca la forma de quitarles poder, ¿no? Primero les quitan los atuendos para las fiestas. Y dos, le dan importancia y fortalecen el poder de los barayoks. A ver, muchachos, ¿quiénes son los barayoks? La semana pasada ustedes lo vieron, antepasado lo vieron en la clase de Colonia. ¿Quiénes son los barayoks? ¿Quién me puede decir quiénes son los barayoks? A ver, ¿quiénes son los barayoks? A ver, chicos, ¿quiénes son los barayoks? ¿Quién me podría decir quiénes son los barayoks? Es una institución, chicos, una institución que lo incluye la corona española. No existía en el tiempo de los incas. Los barayoks son los alcaldes de indios, acuérdense. Los barayoks son los alcaldes de indios, ¿ya? Barayoks son los alcaldes de indios, ¿bien? Entonces, le quitan poder a los caciques para darle más poder a los alcaldes de indios. ¿Ok? Listo. A los alcaldes de indios. Inclusión inclusión de los comentarios reales al índice inquisitorial. ¿Se acuerdan los comentarios reales del Inca García Vega? Ya. Ahora ese libro también se pone en el índice, en los libros prohibidos, miren. ¿Por qué? Porque en los comentarios reales realzan la figura, la imagen del Inca, ¿no? Como un super líder, un gran rey. Entonces, agarran, lo ponen en esa lista del índice inquisitorial. Bien. Hasta aquí, chicos. A ver, vamos. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es un tema muy interesante. Ah, muy bien, Fátima. ¿Quién más? ¿Todo bien? A ver, Javier, bien. ¿Quién más? ¿Todo bien? Si no, alguna pregunta, algún reforzamiento para pasar a la... A ver, ¿alguna pregunta? Ah, está muy bien, Rosel, gracias. Ya, uno más. ¿Todo bien? Entonces, para seguir con la siguiente parte. Bien. Crisis en el Imperio Español. Y aquí vamos a ver la ocupación francesa. Y eso lo vieron la semana pasada ustedes, ¿no? Cuando vieron Napoleón, ¿no? Francia ocupa el territorio español. ¿Qué pasó? Napoleón estaba en guerra con Inglaterra. Y Napoleón le pide, por favor, a Portugal que no apoye a Inglaterra, ¿no? Y los portugueses, ¿qué le dicen? Ese es nuestro problema. Napoleón se molesta y va a invadir Portugal y habla con el rey de España para pasar por Portugal y le dice, ¿no? Conquisto Portugal y te doy la mitad a ti. El rey accede, pero al final Napoleón se queda con España y pone a su hermano José Bonaparte como rey José I. Y aquí es interesante, chicos, porque eso hace que las personas se sientan, hay un levantamiento en España, ¿no? Se establece la Constitución de Bayona, una constitución liberal, y la guerra de independencia. Y vamos a ver el movimiento juntista, que son las juntas, ¿ya? Entonces, esta ocupación francesa trae una crisis en la corona española. Imagínense si eso pasa en España, ¿qué pasa en las colonias, no? La Constitución de Cádiz de 1812 establece una monarquía constitucional acordando la nación no es patrimonio de ninguna persona o dinastía, libertad de imprenta y eliminación de la Inquisición. Ahora, en estas Cortes de Cádiz, chicos, participan muchos, eh, participan muchos criollos ilustres del Perú, de toda América, participan. Y todos se sienten llamados a defender a la metrópoli, pero de paso están buscando que el rey eh, dé concesiones. Por eso se plantea una constitución y una monarquía constitucional. Ahora, escúchenme, ¿qué es una monarquía constitucional? A ver, eso es lo importante. ¿Qué es una monarquía constitucional? Una monarquía constitucional, chicos, es una monarquía donde el cual hay un rey que gobierna, pero bajo una constitución. Se tiene que basar en lo que dice la constitución.
miren, es importante, en lo que dice la Constitución, ¿ya? Ok. Por ejemplo, las Cortes de Cádiz de 1810, la Junta Central Suprema del Reino convocó a las Cortes de Cádiz con representantes de América, ¿no? Fue su presidente Vicente Morales y Duárez. Entre sus principales decretos que que vamos a ver, chicos, la igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos, o sea, los criollos. Y la abolición del tributo indígena y la mitad minera. ¿Bien? Esas cosas se ven en la Corte de Cádiz, ¿ven? Pero están buscando la igualdad solamente entre españoles y criollos, no hablan de mestizos ni de indios, ¿ah? Las juntas de gobiernos en América se forman a imitación de las juntas de gobierno surgidas en donde en España, ¿no? Las diferentes regiones de España hacen su junta de gobierno para poder ver la forma de liberarse de Napoleón. Están organizadas por criollos en los cabildos en rechazo a la supuesta invasión del ejército de Napoleón. ¿Esos son los cabildos? Son las alcaldías. ¿Ah? Se juntan las alcaldías, en las juntas, en los diferentes cabildos, municipalidades de de todos los virreinatos de España. Las juntas nacieron teóricamente en apoyo al rey de España. Eran fidelistas, pero en realidad eran separatistas. Las juntas que se formaron en 1809 fueron Chuquisaca, primera junta, La Paz en Quito, en 1810 fueron Caracas, en Buenos Aires, Santa Fe, Santiago de Chile y en Cusco, en 1814, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Estas juntas eran separatistas, o sea, defendían al rey supuestamente, pero que en verdad ya querían aprovechar para separarse. ¿Y por qué no hubo una junta en Lima? A ver, ¿quién me puede decir por qué no hubo junta de gobierno en Lima? ¿Quién me puede decir por qué en Lima no hubo una junta de gobierno? A ver, ¿quién me puede dar la idea? Piensen que esa es una pregunta de examen, ¿ah? No es una pregunta de datos, ¿ah? ¿Por qué no hubo una junta de gobierno en Lima? A ver. ¿Por qué ustedes creen que no hubo una junta de gobierno en Lima? ¿Cuál es la pregunta de examen, chicos? ¿Ah? ¿Por qué creen que no hubo una junta de gobierno en Lima? Hasta en Cusco hubo, pero no hubo en Lima. ¿Por qué? Porque en Lima estaba la élite, chicos, estaban los criollos que se sentían más españoles, ¿no? La nobleza, se puede decir que la élite criolla estaba en Lima, ¿no? Y que eran conservadores y querían mantener sus títulos. Entonces eran más fieles. Incluso, o sea, dense cuenta, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué San Martín y Bolívar querían llegar a Lima, Libertad de Perú? Porque en el Perú estaba la fuerza, ¿no? La base política, prácticamente se puede decir política y militar de la corona española, miren. Es interesante analizar esto, por favor, ¿ya? El virrey Abascal consideró que estas organizaciones eran innecesarias en las colonias y que podían dar cabida a reclamos y protestas de autonomía, por lo cual la mayoría de ellas fueron reprimidas. Chicos, este virrey Abascal es el virrey, se puede decir que fue el virrey que prácticamente eh, no permitió que hubieran muchos movimientos independentistas. Él llegó, mandó tropas hasta, hasta Bolivia para reprimir los movimientos, miren, ¿ah? Ya cuando sale el virrey Abascal, cuando sale el virrey Abascal, chicos, ahí recién ya entra en crisis entra en crisis, miren, el virreinato, ¿ah? Es interesante eso. Ese se puede decir que fue el virrey que mantuvo el orden, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver a los precursores, ¿ok? A los precursores. A ver, a ver. Un momentito, vamos a ver los precursores.
A ver, chicos, los precursores, ¿qué son precursores, chicos? ¿Quiénes son los precursores? ¿Quiénes son los precursores? A ver. eh, ¿Quiénes son los precursores? Vamos a ver. Los precursores son las personas que se puede decir que son los intelectuales criollos que critican a la corona, a la corona. Pero acá es importante, tenemos dos tipos de precursores. Tenemos los reformistas, ¿ya? Tenemos los reformistas y también tenemos los separatistas, ¿ok? Por ejemplo, estos reformistas son intelectuales criollos que critican de manera moderada al sistema, de una manera suave, o sea, no atacan, no atacan fuerte, atacan de una manera moderada al sistema político de dominación colonial y apoyaban transmisiones políticas para un gobierno de igualdad entre criollos y peninsulares y de una autonomía relativa del país, ¿no? Pero no buscaron la separación, chicos, ¿ah? Simplemente, igual, ¿se acuerdan Tupac Amaru en un comienzo que era? Reformistas, ¿se acuerdan o no? Ya, igual. Estos precursores están buscando simplemente reformas, ¿ya? Reformas, ¿ya? Por ejemplo, si vemos el Mercurio Peruano, ¿no? Es una revista reformista, no es una revista que sea separatista, que vaya de una manera frontal, ¿no? Aquí tenemos a Toribio Rodríguez Mendoza, rector del Real Convitorio de San Carlos, José Baquijano y Carrillo, elogio, miren, José Baquijano y Carrillo, elogio del virrey Jauregui, hace un elogio del virrey, ¿ya? No está criticándolo. Hipólito Unanue, Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? Buscan reformas, pero no buscan cambios radicales. ¿Bien? A ver, por ejemplo, aquí tenemos que ver, por ejemplo, a Sánchez Carrión, por ejemplo, si era separatista. ¿No? Miren, chicos, en el Mercurio Peruano se busca forjar la conciencia nacional. Lo que busca el Mercurio Peruano es forjar una conciencia de nación, ¿ya? Con sus estudios sobre el clima, la historia, la geografía económica del país, mostraron un claro anhelo por redefinir la identidad peruana. Pero la constatación de construir un universo geográfico y social singular y propio no equivale a la forja de una conciencia nacional, sino del antiguo régimen europeo. ¿Vale? Aquí entonces, muchachos, tengan en cuenta algo, ¿ya? De una manera reformista, suave, o una manera separatista, esas ideas de una manera calan en las personas, ¿no? Y hay personas que van a querer realmente separarse y hay personas que no. Pero ya hay una idea de un descontento. Ahora, dense cuenta de esto, son los criollos quienes llevan esas ideas. Al igual que en la Revolución Francesa, los burgueses, ¿no? Los criollos son personas que tienen acceso económico, tienen mayor poder económico, tienen poder educativo, tienen educación, saben leer. Entonces, han estudiado, tienen esa ventaja, ¿no? Sobre el pueblo. Entonces, hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Algo, a ver, ¿todo bien? Bien, Javier, perfecto. A ver, ¿alguien más? Quiero saber una duda que tenemos, por favor. Muy bien, Fátima. Pero a ver, algo que no nos queda claro. Entonces, a ver, chicos, ¿tenemos bien clara la idea de lo que es reformista y lo que es separatista? ¿Tenemos clara la idea? A ver. ¿Tenemos claro? Bien, eso, por favor. Entonces, acuérdense, Tupac Amaru, a ver, Tupac Amaru, en su primera parte, ¿qué era? ¿Reformista o separatista? En la primera fase. Tupac Amaru, chicos, Reformista. reformista. Claro, su primera parte era reformista, perfecto. Bien, muy bien. ¿Y Tupac Katari qué era, chicos? Él sí que era. Tupac Katari, no Tupac Amaru. Separatista. Claro, perfecto. Él sí era separatista, él odiaba a los españoles. Veía las personas de Tupac Amaru, su grupo, veía un español, lo mataban, o veían a un criollo o un mestizo vestido de español, también lo agarraban y lo mataban. Ya era un odio hacia eso, ¿no? Hacia el régimen español. Entonces, estamos bien. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien.
Vamos a ver ahora rebeliones y conspiraciones criollas de 1811 a 1814. A ver, el siglo XVIII, final del siglo XVIII, vamos a ver rebeliones indígenas, ¿no? Tanto Atahualpa, Tupac Amaru II y Tupac Katari. Ahora, comienzo del siglo XIX, vamos a ver rebeliones y conspiraciones criollas. Estas rebeliones, chicos, tuvieron un liderazgo principalmente criollo y no mestizo o indígena. Aunque la presencia, chicos, de los indios mestizos era importante porque era la fuerza de choque, acuérdense, ¿ah? Está liderado por criollos intelectuales, pero la fuerza de choque siempre van a ser los indios o los campesinos, ¿bien? En su conjunto fueron rebeliones descontentas con el gobierno colonial, que devienen rebeliones armadas del interior del país antes de la llegada de las fuerzas extranjeras. Se extienden por diferentes grupos sociales y esto permite que su programa sociopolítico fuese inclusivo o multiétnico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que eran diferentes, habían bastantes grupos étnicos, muchachos, ¿ya? Bastantes grupos étnicos, ¿ok? Por favor. Entonces, es liderado por criollos, pero sus bases son multiétnicas, ¿no? Hay mestizos, hay indios, hay negros, hay zambos, hay mulatos, entonces es multiétnico, ¿ya? Y tienen como objetivo ya, aquí sí hay su objetivo que es terminar con el gobierno virreinal. Aquí ya no importa la raza, no importa, aquí lo que se quiere es terminar con el orden virreinal. Entonces, por favor, acuérdense, aquí lo que se trata ya es, ya pasamos, ya no estamos en la etapa reformista, ya estamos en una etapa separatista. Acá ya se busca separarse de una vez del virreinato. ¿Sí? Lugares y sucesos importantes, chicos, en Tacna, en 1811 tenemos a Francisco Antonio de Sela, que ocupa el cuartel local y toma el gobierno de la ciudad el 20 de junio de ese año. Y motivado por el avance de las tropas independentistas que venían de Argentina, chicos, miren, las tropas venían de Argentina, se motiva y se motiva, pero al final pierden, ¿ya? Y pierden y se frustran en la derrota de Castelli. A ver qué chicos, dense cuenta. Ya en Buenos Aires, lo que es Argentina, ¿no? Ya estaban en proceso de independencia, ellos estaban ya independizando, estaban en guerra. Entonces, este movimiento de Tacna se motiva, miren, este proceso de Tacna se motiva para se motiva para poder, ¿cómo les puedo decir? Se motiva para que crear una insurrección en el Canto de Perú. Toman el cuartel en Tacna, todo, pero al final son derrotados, porque Castelli en su intento es derrotado y ellos también son derrotados. O sea, es el primer intento que falla, pero están motivados por los movimientos que están ocurriendo en el Virreinato del Río de la Plata, ¿ok? En Huánuco, Juan José Crespo y Castillo, en 1812, aquí vamos a ver que es una lucha por la rebelión de los cultivos, libertad de cultivos, ¿ya? Y el incremento de las alcabalas. ¿Qué son las alcabalas? Son los impuestos. Y también el abuso de los subdelegados. Y esto es la base común de intereses entre los criollos y mestizos y los indígenas, ¿ah? Las autoridades coloniales fueron reemplazadas por una junta de gobierno encabezada por Juan Crespo y Castillo. O sea, Juan Crespo y Castillo eh, sacan a esas autoridades y él encabeza una junta, ¿ya? Con Domingo Berrospi, y en marzo de 1812, José González Prada, intendente de Tarma, lo vence en la batalla de Ambo. Ambo queda en Huánuco, ¿eh? Lo vence en Ambo. O sea, ya estamos viendo, chicos, que hay descontentos. Ya las personas, o sea, tras el abuso de las autoridades españolas, las autoridades, eh, hay movimientos. Ya miren, ¿ah? Uno es en Tacna y el otro es en Huánuco, está alejado, ya en la Sierra Central, ¿ah? Ya, y Tacna es al sur. Entonces estamos viendo ya movimientos, ¿ya? Uno en 1812 y otro en 1813, o sea, movimientos seguidos, ¿ven? Tenemos en Cusco de Mariano, José y Vicente Angulo, y también participa Mateo Pumacagua de 1814.
Esta rebelión, chicos, tuvo como causa la negativa de la audiencia del Cusco a juramentar la Constitución de Cádiz. O sea, ellos que querían que la audiencia de Cádiz juramente la Constitución de Cádiz, ¿no? Ante la cual los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua y Mariano Melgar se rebelaron formando una junta gubernativa en el Cusco, ¿no? El 3 de agosto de 1914. Inmediatamente lideran levantamientos armados en el Alto Perú, en Huamanga y Arequipa. Miren, este movimiento fue un poquito grande, miren, en Alto Perú, Huamanga y Arequipa, miren, en Huamanga y Arequipa. O sea, en Ayacucho, en Arequipa, en el Alto Perú, en Cusco, y esta rebelión fue sofocada en la batalla de Umanchiri. A ver, miren, importante, acá quieren que juramenten la Constitución de Cádiz. ¿Se acuerdan cuando habían sacado al rey de España, los franceses? Ya, bien. Entonces, eh, el rey es puesto de nuevo en su lugar, ¿y qué hace el rey de España? Desconoce la Constitución de Cádiz, chicos, desconoce la Constitución y vuelven al absolutismo. Miren, es el rey de España desconoce la Constitución que él juró defender si volvía, ¿no? Y lo apoyaron y al final desconoce la Constitución. Ahora miren, en esta rebelión, chicos, de Cusco, acá es importante porque ¿quién es Mateo Pumacahua? Mateo Pumacahua, chicos, es un cacique de Chincheros en Cusco. Y lo interesante es que Mateo Pumacahua fue uno de los caciques que ayudó a derrotar a Tupac Amaru II. Miren, qué interesante cómo cambian las cosas, ¿no? En ese momento, la coyuntura estaba a favor de él, ¿no? O sea, no tenía ni un apuro contra la corona. Entonces, vemos que ahora Mateo Pumacahua pelea por la independencia y pelea contra la corona española. Y eso que él tenía beneficios por haber vencido a Tupac, ayudar a derrotar a Tupac Amaru, tuvo muchos beneficios, ¿ah? Sus motivos tuvo, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí estamos viendo, en conclusión, de estos grupos que son, ¿qué? Son, son grupos liderados por criollos, intelectuales, ya, al menos en la parte en la que la abeja republicana y el mercurio peruano, los precursores, vamos a ver, en la primera fase son grupos intelectuales que llaman al pensamiento, a la reflexión de independizarse de España, pero son más que todo en ese periodo, vamos a ver, eh, mm, movimientos intelectuales basados en la ilustración. Ahora, lo que viene después son las rebeliones, que hemos visto cuatro, y aquí es interesante porque ya son criollos que lideran movimientos independentistas, liberan grupos, y aquí vamos a ver ya la participación de criollos, mestizos, indios, negros, en su descontento con la corona española. Entonces vamos viendo evoluciones, vamos viendo pasos. Primero estamos viendo lo ideológico, ¿no? En periódicos, no sé, en pasquines, ¿no? Y luego ya estamos viendo ya movimientos independentistas. Acuérdense que también están influenciados con lo que está ocurriendo en el sur y en el norte, ¿ya? Por ejemplo, ya Buenos Aires, lo que es el Virreinato Río de la Plata, ya estaba buscando su independencia, ya ellos obtuvieron su independencia antes que nosotros, igual que en el norte, ¿ok? Y esa va a ser la causa por la cual San Martín y Bolívar quieren independizar el Perú. Importante, acuérdense, el virrey Abascal fue un virrey fundamental para poder detener movimientos separatistas en el Perú. ¿Ok? Mientras estuvo Abascal en su virreinato, en el Perú no hubo muchos movimientos. Otro factor que tengan en cuenta, por favor, es la aristocracia o es la nobleza limeña, ¿no? Acuérdense que en Lima estaban los criollos nobles, ¿no? Apellidos nobles, marqueses, el marqués de Torre Tacle, Ribagüero, apellidos de los primeros presidentes, pero son personas, son criollos de alta estampa, de alta alcurnia, son gente de nobleza, miren, dense cuenta. Entonces, el virreinato del Perú es el virreinato más fuerte en ideología conservadora, ¿ok? Tengan presente, por favor, en ideología conservadora, ¿bien? Entonces, chicos, vamos a ver. Hasta aquí estamos bien. Antes de pasar a Bolívar, San Martín, ¿estamos bien?
A ver, vamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya. Entonces, empezamos con las campañas libertadoras, ¿ya? La corriente libertadora del sur, chicos, su representante, ¿quién es el líder? Es José de San Martín, ¿ya? Su objetivo político fue liberar el Perú pasando por Chile. Primero independiza en Chile, cruza los Andes, independiza en Chile, y luego en Chile, en la batalla de Chacabuco, se llevó el 12 de febrero de 1817. Y en Maipú, el 5 de abril, se sella la independencia, ¿eh? El 20 de agosto de 1820, parte de Valparaíso recién con la expedición libertadora, y la Marina estuvo armando de quién, de Lord Thomas Cochrane, ¿no? Británico, el cual los ingleses apoyan a San Martín, a los libertadores, para independizar el Perú, ya saben, ¿no? Igual, así como los españoles y franceses ayudaron a los americanos a independizarse de Inglaterra, igual, algo así. Campañas en Perú, chicos, del 20 al 21, San Martín planeó una independencia de tránsito pacífico, con una monarquía constitucional. Cuartel general en Pisco en 1820, conferencia en Miraflores entre representantes de San Martín y el virrey Pezuela. Terminé en fracaso, chicos, esta conferencia. Los realistas pidieron que se respete la Constitución de Cádiz, expedición de Álvarez de Arenales en la Sierra Central, victoria en Cerro de Pasco con apoyo indígena, y de San Martín en Guaura, Cochrane bloquea al Callao con sus barcos, ¿ya? Motín de Achapuquio, y aquí, chicos, el general José La Serna, con el general realista, le da un golpe al virrey Pezuela, perdón, y es el último, y La Serna es el último virrey, chicos, el último virrey de nuestro país, ¿no? Ahora, no fue escogido por el rey, pero es considerado el último virrey. En la conferencia de Punchauca, entre San Martín y el virrey de La Serna, termina en fracaso. Miren, acá es interesante. San Martín quería una monarquía constitucional para el Perú. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes que quería una monarquía constitucional? Chicos, porque como les dije en su momento, el Perú tenía una élite especial. Los criollos peruanos eran muy especiales. Entonces San Martín se dio cuenta que pasar a una república para él, ¿no? Pasar a una república iba a ser muy complicado. Mejor era traer un rey monarca de Europa, y que poco a poco, con una constitución, vayan avanzando hasta que nuestro país esté preparado para una república. Bueno, esa era la visión de San Martín, ¿no? Una monarquía constitucional. Bueno, muchas personas dicen que en verdad hubiese sido interesante que ocurriera eso, ¿no? Porque nuestro país, cuando se fue San Martín, fue el caos total, ¿no? Fue un caos total. Ingreso de San Martín a Lima. San Martín, invitado por la Junta de Notables del Cabildo de Lima para frenar los desbordes sociales, ingresó a Lima el 12 de julio de 1821. En el Acta de la Independencia, 15 de julio, Manuel Pérez de Tudela fue el redactor. Proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, chicos, ¿ya? Ya saben, ya desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la causa de la justicia que Dios defiende. ¿Ya? Eso fue el 28 de julio de 1821. San Martín ingresa a Lima. ¿Ya? Ahora, el gobierno que tuvo San Martín se llamó protectorado, ¿ya? Este protectorado establecido por San Martín pretendió viabilizar un gobierno independiente del Perú para el establecimiento futuro de una monarquía constitucional. Como protector, reunió en su persona las funciones ejecutivas y legislativas, más no las judiciales. O sea, solamente legislaba y ejecutaba, no la judicial, ¿ya? Con ello buscaba evitar caer en excesos despóticos, no quería ser un dictador total. Sus ministros fueron Juan García del Río, Bernardo Monteagudo e Hipólito Unanue. Esta forma de gobierno se trató de concretar con la búsqueda de Europa de un príncipe para el trono peruano. Enviado para tal misión, Juan García del Río, ¿no? Así como el establecimiento de la Orden del Sol, con mira de formar un cuerpo de notables al servicio del futuro monarca. O sea, chicos, la Orden del Sol
iba a ser como la corte, la nobleza, ¿no? Esa orden iba a ser los nobles que iban a asesorar al rey. Al final quedó en eso, ¿no? Quedó en eso. Vamos a ver, las obras del protectorado en lo político, organización del Estado, el estatuto provisorio, libertad de imprenta, a ver, libertad de imprenta, Sociedad Patriótica de Lima, y se debatió el sistema de gobierno. Aquí hubo el debate, chicos, si iba a haber monarquía constitucional o república. Aquí, la monarquía constitucional, quien defiende Monteagudo, y lo que es la república, defiende Sánchez Carrión. ¿Ya? Es un gran debate. Y aquí vamos a ver también este periodo, la conferencia de Guayaquil. Esta conferencia de Guayaquil es entre dos personas. ¿Quiénes son, chicos, la conferencia de Guayaquil? ¿Quiénes son los dos líderes que se reúnen en Guayaquil, Ecuador? ¿Se acuerdan quiénes son los líderes que se reúnen en Guayaquil, Ecuador? A ver, ¿quién se acuerda? Los líderes que se reúnen, chicos, en Guayaquil, Ecuador, son José de San Martín y Simón Bolívar. Y es aquí donde se dice una frase que Bolívar dijo, una frase muy famosa, que es: dos soles no pueden brillar en el mismo lugar. O sea, dos líderes no pueden brillar. Y es así como San Martín le deja el camino libre a Bolívar. Y si nos ponemos a pensar, muchachos, no es que San Martín se lo deje de buena gente. San Martín sabía que el Perú, bueno, en el Perú iba a ser un problema, iba a ser un problema muy fuerte. La élite peruana es muy complicada, o sea, el Perú iba a ser un problema. Preferible se retiró y dejó a Bolívar con todo eso, ¿no? En lo social, vamos a ver la libertad de vientres. Los hijos de los esclavos nacen libres. Ojo, chicos, no es que San Martín declare la libertad de los esclavos. ¿Ah? Él era la libertad de vientres. Por ejemplo, si estaban todas las personas que nazcan después de la independencia, o los que estaban en el vientre, nacían libres a partir de ese día. Si tú habías nacido un mes antes, piña, seguías siendo esclavo, ¿ya? Pero si estabas en la barriga y después del 28 de julio, todos los que nacieran iban a ser independientes. Esa es la libertad de vientres. Se abole el tributo y la mita para buscar el apoyo de los indígenas, ¿ya? Abolición del tributo indígena y de las mitas, ¿no? En lo cultural se crea la Biblioteca Nacional y se crea el himno, la bandera y la Escuela Normal de Varones. Eso es en lo cultural. Personajes que destacan en este periodo, chicos, son Francisco Luna Pizarro, José de la Mar, Andrés Santa Cruz, Ribagüero y Torre Tacle. Este Ribagüero y Torre Tacle, chicos, son las de las familias más importantes criollas en el virreinato. ¿No? Ustedes pueden ver sus casas, sus casonas que están en el centro de Lima. El primer Congreso Constituyente, chicos, de 1822 al 23, los objetivos son redactar una constitución, por eso Congreso Constituyente. Dos, establecer el régimen político del Perú y se optó por república. Aquí ya se va San Martín y ya se opta por la república, ¿ya? Se opta por la república. Y vamos a ver el gobierno de la Junta Gubernativa, que es de 1822 a 1823. Y aquí hay un triunvirato, poder de tres, presidido por José de la Mar, que tuvo como objetivo acabar con las fuerzas realistas. Miren, se va San Martín, pero los realistas siguen en el Perú. ¿Se acuerdan que la Serna se fue a la Sierra Central? Entonces, no estábamos todavía independientes, ¿ah? Todavía estábamos en la Sierra Central. Es por eso que el año pasado bueno, es el año de los 200 años de bicentenario de la batalla de Ayacucho, de Junín y Ayacucho, que con la batalla de Ayacucho es donde realmente el Perú se independiza de España. ¿Ya? Entonces, imagínense, estamos todavía en 1923. Y aquí vemos que el objetivo es acabar con las fuerzas realistas. En los hechos tenemos la primera campaña de puertos intermedios, el fracaso en Torata y Moquegua, motín de Balconcillo, el Congreso por presión militar de Santa Cruz nombró presidente a José Larriba Agüero. O sea, José Larriba Agüero, chicos, es el primer presidente de la República del Perú, ¿ya? Hay un motín contra esta junta de gobierno, ¿ya? Y la mar ya es derrocado
y José Larriba Agüero es el primer presidente del Perú. ¿Sí? Gobierno de José Larriba Agüero, febrero de 1823 a junio de 1823. Solamente dura, ese gobierno, chicos, solamente dura 5 meses, ¿ya? En los hechos, organiza la segunda campaña de puertos intermedios. El Congreso lo destituye y nombró a Torre Tagle como presidente. Ribagüero gobierna con la mitad del Congreso desde Trujillo. ¿Ya? Esta segunda campaña de puertos intermedios, chicos, también la pierden, por si acaso acá no lo dicen, también pierden la segunda campaña, la primera y la segunda campaña de intermedios los pierden, ¿ya? El gobierno de Torre Tagle, del 23 al 24, sí dura más de un año, en este gobierno que dura más de un año, aquí los hechos son: Simón Bolívar llega por invitación del Congreso, promulga la primera Constitución del Perú y es destituido por el Congreso. Muere en el Real Felipe. ¿Qué pasa? Torre Tagle se rebela, ¿no? Se rebela, hace un motín y tiene con Ribagüero, hacen un acuerdo, cartas con los españoles, ¿no? Y lo consideran traidor y se va y se rebela y se queda en el Real Felipe. Y es ahí donde muere, en el Real Felipe, ¿ya? ¿No? Muere en el Real Felipe encerrado. Ahora sí vamos a ver la corriente libertadora del norte de 1823 a 1826, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la traición de Ribagüero y Torre Tagle, quienes intentan acercarse al virrey de la Serna. Y aquí va a aparecer, chicos, la dictadura de Bolívar. ¿Qué es un dictador? A ver, muchachos, ¿qué es un dictador? Vamos a hacer un recordatorio de clase de historia universal, ¿ya? La dictadura es una institución. ¿En qué imperio, en qué cultura hemos visto la dictadura? ¿Dónde nace la dictadura? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En qué cultura nace la dictadura? ¿O la ponen como una institución? ¿Se acuerdan ustedes? ¿En qué cultura, vemos que aparecen las dictaduras? ¿Se acuerdan, chicos? ¿En qué cultura? A ver, chicos, en la cultura romana aparece la dictadura. ¿Y por qué se hace una dictadura? Justamente las dictaduras se hacen porque en caso de emergencia, en caso donde haya problemas que no tengan solución, problemas difíciles, se instaura una dictadura. Entonces, aquí el Congreso peruano le da a Bolívar el, el título de dictador, ¿ya? Para poder independizarnos de los españoles. Pero el ser dictador, chicos, le están dando todos los poderes, ¿ah? Bolívar tiene todos los poderes del Estado, ¿ya? Y vamos a ver cómo lo utiliza. Por ejemplo, en la batalla de Junín, el jefe militar fue Simón Bolívar, ¿ya? La cual vencimos. En la batalla de Ayacucho, el jefe militar fue Antonio José de Sucre, ¿no? En la capitulación de Ayacucho, España reconoce su derrota y el Perú se compromete a pagarlo. O sea, miren, ganamos la batalla, vencimos a los españoles y tuvimos que indemnizarlos porque se vayan. ¿Dónde han visto ustedes que el perdedor te exija una indemnización? Es interesante. ¿En qué guerra los perdedores te van a exigir una indemnización? Sin embargo, nosotros les dimos indemnización. Ahora miren, es interesante porque el Perú, cuando empieza como Estado, tuvo que indemnizar después no solamente a los españoles que se fueron, también a los colombianos que vinieron a pelear. A Cochrane, que era a los ingleses, tuvimos que pagarle por sus servicios prestados para la independencia. A los soldados chilenos, tuvimos que pagar la ayuda. Es interesante esto, ¿ya? Sí, es interesante esto, ¿ya? Bien. El, Congreso, el Congreso Anfitriónico de Panamá. Simón Bolívar, chicos, promovió la reunión de un congreso en Panamá, ya en la ciudad de Panamá, en junio de 1826, a la cual consideraba geográficamente ideal para ser la capital de una futura confederación. Y se invitó a la mayoría de las repúblicas, miren chicos, a la mayoría de las repúblicas americanas, solamente dejando de lado a Estados Unidos y Brasil, y Haití y Brasil, porque no hablaban castellano, ¿no? Quería invitar a todos, a México, Centroamérica, Chile invitó a todos.
Los acuerdos a los que se llegaron, como la Confederación de Repúblicas, la mutua ayuda militar en caso de intervención extranjera y la conformación de un parlamento supranacional, nunca se implementaron por la fuerte oposición que tuvo y, y con ello fracasó el mayor proyecto de Bolívar. Miren, chicos, Bolívar tenía una idea de una gran confederación de países, ¿no? De países hispanoamericanos. Por eso que no invitó ni a Brasil, ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a Haití. Entonces, Bolívar que quería eso. Y pero lo más interesante acá es que Bolívar quería ser el líder. Escúchenme, Bolívar quería ser el líder de esa confederación. Ahora miren, por ejemplo, si cuando se independiza Colombia, tuvieron problemas internos para hacer. Se independiza el Perú, hubieron guerras civiles en nuestro país. Se independiza Buenos Aires, o sea, todos los países de América Latina que se independizaron tuvieron conflictos internos. Y van a aparecer, por ejemplo, los caudillos militares, que van a ver ustedes acá en 2 semanas con su profesora, y van a aparecer los caudillos militares. ¿Ustedes creen que si los países que recién se están formando, entre ellos tienen problemas internos, entre ellos están que buscan la forma de quién va a gobernar, quién gobierna, quién no gobierna? ¿Ustedes creen que van a aceptar que venga Bolívar, que ni lo conocen, a ser el presidente de toda esa confederación? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, no, pues fracasó. Y es así que este proyecto de Bolívar, que era el mayor proyecto que tenía, fracasa. Luego viene la Federación de los Andes, ¿no? Al no poder concretar la idea de la federación con la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas, Bolívar se dedicó por federar a las repúblicas en las cuales participó. ¿Cuáles son esas, chicos? Son la Gran Colombia, desde Panamá, que ocupa Panamá, Colombia, Venezuela, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Miren el mapa, si ven su mapa en su separata, ¿ya? Y él quiere que esos países que él ayudó, que intervino en su independencia, se junten en una federación. Y quiso hacer la Federación Los Andes. Pero era necesario que Perú, Bolivia y la Gran Colombia aprobaran la constitución vitalicia. Aquí quería que una constitución vitalicia, en la cual Bolívar iba a ser el líder vitalicio de esta confederación. Un poco ambicioso Bolívar, ¿no, chicos? Un poco ambicioso. Si bien tuvo una fuerte oposición, fue aprobada en Bolivia por acción de Sucre y en Perú fue juramentada el 9 de diciembre, cuando Bolívar ya había partido del Perú con dirección a la Gran Colombia. Claro, chicos, miren, solamente el Perú y Bolivia aceptaron y se crea la Confederación Perú-Boliviana, pero ya Bolívar estaba en otro lado, ¿no? Dense cuenta, o sea, los sueños de grandeza de Bolívar desaparecieron. Ahora, es interesante, aquí quiero que ustedes vean esto, por favor, es interesante ver cómo Bolívar tenía la idea, ¿no? De una confederación, de una república vitalicia. Él era admirador de los ingleses, él admiraba a los ingleses, él admiraba mucho a Inglaterra, admiraba mucho cómo los ingleses, cómo las colonias inglesas, ¿no? Estados Unidos, pudieron desarrollarse, tenía esa gran visión. Entonces él pensaba que si todos los países se unían, iban a desarrollar una fuerza, también una gran fuerza, para poder vencer, ¿no? Miren, y al final eso es interesante, ¿ah? Porque no se dio. En cambio, San Martín tenía una idea diferente, ¿no? San Martín, aparte que San Martín, chicos, había sido un militar, él peleó en España por la corona española. Él era un poco más conservador, un poco más conservador. Entonces, son diferentes posiciones. En cambio, Bolívar, por ejemplo, Bolívar cometió muchos excesos en Colombia. Eliminó, por ejemplo, a pueblos completos, ¿ah? Que estaban a favor de la corona. O sea, fue más cruel, ¿ah? Es interesante ver, bueno, en la guerra siempre hay crueldad. Bien, entonces, muchachos, hemos visto reformas borbónicas. Acuérdense, por favor, de las reformas borbónicas, quiero que se acuerden lo más importante. Es control total de las colonias, volver a tener poder económico, escúchenme, volver a obtener poder económico político de las colonias, ¿no? Para poder tener recursos, ¿ya? Eso es lo importante. Las primeras rebeliones del siglo XVII, al final del siglo XVII, son indígenas, ¿no? Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru y Túpac Katari, de los cuales Juan Santos Atahualpa es el único que no atraparon por su sistema de guerra de guerrillas con grupos amazónicos. Miren, ¿ya? Eso es importante. Otra cosa quiero que recalquen antes de empezar las preguntas es movimientos hay reformistas y separatistas, ¿ok? Reformistas y separatistas.
Acuérdense que esas ideas de libertad vienen de la Ilustración, y es por eso que expulsan a los jesuitas de todos los virreinatos o de las colonias de España, ¿no? Expulsan a los jesuitas. Bien. Acuérdense, las primeras rebeliones o movimientos independentistas, antes que llegara Bolívar o San Martín, ocurren, ya son grupos que son liderados por criollos, pero vamos a ver que son multiétnicos, ¿ya? Aparecen negros, aparecen es- eh, mestizos, indios, en las filas de la independencia, ¿bien? Ya. Otra cosa quiero que apunten, por favor, cuando implantan las reformas borbónicas, se perjudica el Perú, ¿por qué? Porque pierde territorio. Se crean dos virreinatos más y dos capitanías generales. El puerto del Callao pierde importancia porque ya las mercancías no van a llegar directamente al Callao, van a llegar ya al Río de la Plata, por el Atlántico. Miren, otra cosa, al haber más virreinatos, van a haber más territorios y cruzar esos territorios va a hacer que se pague más impuestos. Se cobran impuestos a muchas cosas más que antes no se cobraban. Entonces, eso va a crear un descontento entre los criollos, los mestizos, bueno, y después con los indios, ¿bien? Entonces, chicos, antes de pasar a las preguntas, por favor, antes de pasar a las preguntas, y les pido mil disculpas pero, a ver, quiero saber, repito, chicos, ¿se ha entendido la clase? ¿Hemos aprendido algo? A ver, díganme, por favor, ya vamos a acabar. ¿Qué opinan? ¿Ha estado bien? A ver, bien, Javier. ¿Alguien más? A ver, bien, Fátima. A ver, bien, Roseli, bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, ya. Vamos a pasar a las preguntas. Vamos a leerlas y vamos a desarrollarlas. Ya no se trata de solamente darle la respuesta. Quiero desarrollarla con ustedes, ¿ya? Bien. Uno. En la segunda mitad del siglo XVII, las élites criollas comenzaron a ascender políticamente los cargos en las audiencias, las cajas reales y el tribunal del consulado. Eran ocupados cada vez más españoles que americanos, ¿no? Ante esta situación, la corona española en el siglo XVIII, en el contexto de las reformas borbónicas, a ver, creó dos nuevos virreinatos y dos capitanías generales. No. Estableció mayores requisitos para ser nombrado oidor. C. Permitió a cualquier persona ser electa como regidor y alcalde. Nombró virreyes, oidores y capitanes generales criollos. O dividió los virreinatos en corregimientos y audiencias. A ver. En la segunda mitad del siglo XVIII, chicos, las élites criollas comenzaron a ascender políticamente los cargos en las audiencias. Ya. A español en el siglo XVIII, en el contexto de la reforma borbónica. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál creen que es la respuesta? A ver. ¿Quién me puede decir quién cree más que la respuesta es? Ya, miren. Debido a que en el siglo XVIII las audiencias americanas tenían una gran cantidad de oidores y presidentes de origen criollo, la corona española comenzó a establecer mayores requisitos para evitar que los criollos controlaran estas instituciones. O sea, por ejemplo, desde el 753 se comenzó a exigir a los pretendientes al cargo de oidor pruebas de pureza de sangre, determinados montos de garantía y avales de personas. Entonces la respuesta correcta, chicos, es la B. Establece mayores requisitos para ser nombrado oidor. ¿Ya? Respuesta B, por favor. Respuesta B. Respuesta B. Claro, chicos, porque miren, esta reforma se trata de quitarle poder, acuérdense, se trata de quitarle poder a los criollos para darle más poder a los chapetones, a los peninsulares, a los españoles. Entonces, ¿y qué significa a ver, pruebas de pureza? Es ver que sean criollos y que no estén documentos, que no sean hijos, que no tengan abuelos negros o abuelos indios. Entonces, eso es certificado de pureza, ¿no? Acuérdense ustedes que la colonia es una sociedad racista y clasista. Acuérdense, la colonia es racista y clasista. ¿Se acuerdan de bueno, los mestizos son españoles con indios, ¿no? Ya. Y si se casaba un mestizo con un blanco o español, era quinterón. Un quinterón con un español, cuarterón. Y así hasta que llegara a la quinta generación y volvían a ser blancos de nuevo. Miren,
Es interesante. Por eso en la colonia tenías que tener tus documentos de tu ascendencia. A ver, a ver. Segunda pregunta. La rebelión de Túpac Amaru II, por la cantidad de personas movilizadas y la violencia que desencadenó, fue una de las más importantes de la época colonial, motivada por la marginación y explotación de la población indígena y la política de impuestos, tributos y aduanas implementada durante la reforma borbónica. Ahora bien, es posible afirmar que el detonante del levantamiento liderado por José Gabriel Condorcanqui fue, a ver, el sistema de explotación de la mitad minera de Potosí y los obrajes cusqueños, la masificación de la lectura de comentarios reales, la falta de una legislación que protegiera los derechos de los indios y las castas, el papel de la Iglesia Católica en la marginación de la población indígena o los abusos del corregidor José de Arriaga en el cobro de repartos. Chicos, la respuesta correcta es la E. Acuérdense qué es lo que hace Túpac Amaru cuando se revela. Lo primero que hace es al corregidor lo matan. La respuesta correcta es la E. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Porque él tenía muchos enfrentamientos con ese corregidor Arriaga, ¿ya? Y esto da inicio a la rebelión. La respuesta correcta es la E. La crisis de la monarquía española fue un acontecimiento que por un lado derivó de las guerras napoleónicas y por el otro afectó a los reinos españoles en América. Asimismo, si bien la usurpación de la corona española fue un evento político, sus efectos fueron legales y militares. En ese contexto señale el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. A ver. Sí, sí. 1. Los franceses establecieron una república liberal en 1810. Falso. Una consecuencia de la Constitución fue la Constitución de Cádiz. Verdadero. Se dio la autonomía del gobierno a los virreinatos y capitanías generales. Falso. Culminó con la expulsión de los franceses de España. Verdadero. La respuesta es la C, chicos, ¿ya? Respuesta C. Respuesta C, chicos, ¿ya? Respuesta C. Bien. Acuérdense, muchachos, que si Napoleón no conquistaba España, no iba a haber ese levantamiento, no iba a haber ese levantamiento de los criollos que iban a aprovechar justamente para después querer liberarse, ¿ya? Eso fue importante, ese levantamiento. La toma de Napoleón. Y se crean las Cortes de Cádiz, que al final lo que quieren es, se crea una constitución, y cuando el rey desconoce la constitución, es cuando empiezan los levantamientos, ¿no? A ver, luego de las campañas militares en Chile, entre 1917 y 1918, los ejércitos liderados por el general San Martín iniciaron sus preparativos para dirigirse al Perú. Sin embargo, sería recién en 1820 cuando las tropas argentinas y chilenas llegarían a la costa sur del Perú para iniciar sus acciones políticas y militares. Una de las primeras actividades del Ejército del Libertador, luego de su desembarco de Paracas, fue, a ver, acceder a la ciudad de Lima por mar y tierra, no. Aliarse con Bolívar, no todavía. Con Bolívar buscan aliarse después, ¿ya? Tomar el control de los puertos de Callao y Paita, no. Avanzar hacia el Altiplano, no. La respuesta es la, chicos. Buscar una salida negociada con los españoles. Acuérdense que San Martín, ya les lo comenté hace un momento, era conservador. Él era conservador. Entonces, la mejor forma era buscar la paz con los españoles de una manera tranquila. Acuérdense que cuando llegó San Martín, el virrey Pezuela todavía estaba y la Serna depone al virrey Pezuela. ¿Ok? Depone al virrey Pezuela y en la conferencia que tiene con San Martín, al final termina en malos acuerdos y la Serna se va a la sierra. Cuando San Martín se va del Perú, los españoles todavía siguen en el Perú. Por eso que recién la independencia se puede decir que no se dice, perdón,
La independencia se da justamente cuando se termina la batalla de Ayacucho, ya, en 1824. La independencia del Perú, chicos, tuvo como parte final la presencia de Simón Bolívar y las tropas neogranadinas entre el 23 y 26. Una serie de eventos finalmente marcaron la derrota militar del ejército realista. Con relación a los sucesos ocurridos en aquel periodo, señala el valor de verdad o falso. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, la región del Alto Perú se constituyó en un nuevo país verdadero, verdadero. Y a ver, ¿quién hace? Sucre llega al Alto Perú y Sucre es quien hace, quien independiza, ¿no? A lo que es Bolivia, lo que es el Alto Perú, y le pone el nombre de Bolivia en homenaje a quién? A Bolívar. Ese es verdadero, ¿ya? Verdadero. El Congreso designó a Simón Bolívar como dictador en el 24. Es cierto, chicos. Acuérdense, el Congreso nombra a Bolívar dictador, ¿por qué? Justamente le da todos los poderes, porque cuando San Martín se va, los españoles todavía siguen en el Perú, en la Sierra Central. Entonces, a Bolívar le dan el cargo de dictador. Y lo más importante, acuérdense, Torretacle y Ribagüero traicionan a Bolívar, enviándose cartas con la Serna, y Torretacle muere en el Rey Felipe. ¿Se acuerdan eso, no? ¿Bolívar y San Martín se reúnen luego de la batalla de Ayacucho? No, no, antes de Ayacucho, en Guayaquil se reúnen. Los españoles se replegaron a la costa y Sierra Norte del Perú. No, nunca estuvieron en la Sierra Norte, todo fue en la Sierra Central, ¿ya, chicos? Bien, entonces la respuesta es la A. Bien, bien, chicos, espero que, espero que les haya gustado la clase. Un abrazo, cuídense bastante y gracias por su participación. Hasta otra oportunidad, cuídense bastante. Nos vemos. Gracias, Fátima, muchas gracias, Javier. Gracias, chicos. Gracias, Jeremy, gracias por su paciencia.